Capítulo 10. Masacre en cadena. Shalbal, 31 de marzo a 2 de abril de 1982. Este capítulo documenta una de las expresiones más extremas de la violencia en el Ixcán, la masacre en cadena. Ricardo Falla explica desde el inicio que no se trata de un solo acto, sino de una secuencia encadenada de capturas, asesinatos y quemas, donde cada muerte conduce a la siguiente. La lógica ya no es solo exterminar un lugar, sino perseguir personas concretas a lo largo del territorio, sin importar el tiempo ni el desplazamiento. La narración arranca el 31 de marzo de 1982, cuando el ejército reanuda la persecución frustrada de los campamentos de población civil y decide avanzar hacia Shalbal, una cooperativa clave. La masacre no comienza de golpe, sino como consecuencia de una emboscada guerrillera previa, ocurrida el 13 y 14 de marzo, que dejó soldados muertos y heridos. El ejército interpreta esto como una afrenta que debe ser castigada ejemplarmente. Falla introduce el concepto de drama engañoso. 2 veces antes de la masacre principal, el ejército entra en Shalbal y mata selectivamente. En uno de los casos, una mujer es perseguida, herida, alcanzada por perros y finalmente asesinada a machetazos. El relato muestra cómo la violencia es pública, comentada, observada, y cómo los cuerpos mutilados se convierten en advertencias visibles para toda la población. El autor subraya un punto clave: el ejército ya no busca ocultarse. La masacre es visible, ruidosa, deliberadamente cruel. Los cuerpos son expuestos, las historias circulan, el terror se instala como norma. El mensaje es inequívoco: nadie está a salvo. Aparece entonces una reflexión central del capítulo: la gente que huye. Falla analiza cómo la huida se convierte en la principal estrategia de sobrevivencia, pero también en un riesgo permanente. Huir implica dejar casas, animales, cultivos, pero quedarse significa casi una condena segura. La persecución no se limita al poblado, continúa en los caminos, en el monte, en las veredas. El capítulo avanza con una mirada de pájaro, una reconstrucción cronológica que cubre 4 días. El primer día, las capturas iniciales y las primeras casas quemadas. El segundo día, la quema de familias completas y la ejecución de personas en la iglesia evangélica. El tercer día, la captura de quienes regresan por comida o familiares. El cuarto día, la retirada del ejército tras haber dejado el territorio devastado. Uno de los ejes más duros del capítulo es la quema de personas vivas. Falla recoge testimonios coincidentes que describen cómo hombres, mujeres y niños fueron encerrados y quemados dentro de cocinas, letrinas o iglesias. El relato insiste en que no se trata de rumores aislados, sino de versiones múltiples, coherentes y persistentes. La masacre alcanza aquí un nivel simbólico extremo: la destrucción del cuerpo como mensaje total. El caso de Kaibil Balam ocupa una parte central. Allí, una familia completa es asesinada, incluida una mujer embarazada y un recién nacido. El horno de cal se convierte en instrumento de exterminio. Los cuerpos son quemados hasta desaparecer. El relato del niño sobreviviente, que escapa del fuego, introduce un hilo de vida en medio del horror, pero también subraya la brutalidad del acto. El capítulo no se limita a narrar muertes. Describe también el pillaje sistemático, saqueo de tiendas, destrucción de la cooperativa, quema de clínicas, sacrificio de animales para alimentar a las tropas. El ejército no solo mata personas, destruye las bases materiales de la vida comunitaria. En los últimos apartados, Falla introduce un giro analítico: los inicios de la producción colectiva. Tras la retirada del ejército, los sobrevivientes que permanecen en la montaña comienzan a reorganizarse. La necesidad obliga a compartir semillas, herramientas, trabajo. No es una decisión ideológica, sino una respuesta práctica a la devastación.
la colectividad surge como forma mínima de resistencia y supervivencia. El capítulo concluye con una lista nominal de los masacrados en Shalbal y Kaibil, con nombres, edades y procedencia. Falla advierte que la lista no es perfecta, pero es un acto de memoria indispensable. Cada nombre devuelve humanidad a quienes fueron asesinados y rompe el anonimato que la violencia intenta imponer. Este capítulo cierra una de las secuencias más oscuras del libro. La masacre en cadena muestra que, en 1982, la violencia ya no necesitaba justificación ni límite. Sin embargo, también deja ver el germen de algo distinto. Incluso en medio del exterminio, la vida colectiva comienza lentamente a rehacerse. Capítulo 11. Ofensivas circulares. Piedras Blancas, 18 a 30 de mayo de 1982. Este capítulo describe una nueva modalidad de la violencia en el Ixcán: las ofensivas circulares. Ricardo Falla muestra cómo, tras las masacres directas, el ejército ajusta su estrategia para cercar, perseguir y destruir campamentos de población civil en la montaña, combinando ocupación territorial, persuasión forzada y exterminio selectivo. El escenario central es Piedras Blancas, al sur del Ixcán, una zona de cooperativas y comunidades indígenas asentadas entre la selva y la sierra. La ofensiva se inicia a mediados de mayo de 1982, cuando el ejército se instala en puntos estratégicos, en particular la finca San Luis, para lanzar operaciones más o menos sincronizadas que avanzan en círculo. No se trata de un ataque frontal único, sino de recorridos repetidos que barren el territorio, regresan al punto de partida y vuelven a salir, buscando arrastrar a la población hacia zonas controladas o destruirla si no se somete. El objetivo ya no es solo matar, sino impedir la supervivencia. Falla delimita el espacio. 5 cooperativas fundadas por los padres Marignol, Malacatán, Buenavista, San Luis, Nueva Comunidad y Piedras Blancas, y una población mayoritariamente indígena, Canjobal y Chuj. La zona está dividida en 4 secciones con relaciones distintas con la cooperativa y con la tierra. Esa heterogeneidad será clave para entender decisiones, huidas y tragedias. El ejército establece su destacamento en San Luis, desde donde convoca a reuniones, promete protección y exige colaboración. Se anuncia una aldea estratégica y se intenta persuadir a la población para que no huya a la montaña. El discurso mezcla amenaza y seducción. Obedecer garantiza vida. Huir equivale a culpa. La población consulta internamente y entre comunidades. Hay dudas, desconfianza y temor. Muchos deciden esperar. Otros organizan vigilancia y avisos tempranos. El 18 de mayo ocurre el punto de quiebre. La masacre genocida en Piedras Blancas. El ejército entra antes de lo anunciado, rodea el área y ataca sin patrullas civiles visibles. Mujeres, niños y ancianos son asesinados. Casas y cooperativas son incendiadas. Personas son quemadas vivas dentro de viviendas. Los testimonios describen amarrar a los hombres, separar a mujeres y niños y prender fuego. El conteo posterior habla de decenas de muertos. La lista nominal devuelve nombres, edades y procedencias y subraya la destrucción de familias enteras. Falla enfatiza el carácter genocida. No fue un enfrentamiento ni una represalia puntual, sino un intento de eliminar a la población de una aldea completa. A diferencia de Cuarto Pueblo, aquí el tamaño del asentamiento era menor. Precisamente por eso, la intención exterminadora se volvió más nítida y concentrada. La masacre funcionó como señal para el resto de la región. Tras el 18 de mayo, la ofensiva continúa como persecución. Se registran nuevas acciones: quema de la cooperativa central, incursiones en Santa Agustina y San Luis y patrullas civiles que capturan, interrogan y destruyen pertenencias entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Aparecen las llamadas bandas, grupos que operan con métodos refinados de rastreo, saqueo y quema, orientados a vaciar la selva. El capítulo incluye mapas,
en particular el de Piedras Blancas y vecinos, y la segunda masacre de Piedras Blancas, que muestran rutas, cercos y puntos de ataque, confirmando la planificación. Los testimonios reconstruyen escenas de huida, niños sobrevivientes, enterramientos precarios y el regreso peligroso para buscar alimentos o familiares. En el cierre, Falla analiza el sentido estratégico de las ofensivas circulares: cercar, desgastar, repetir, impedir el retorno. La violencia ya no se concentra en un día ni en un lugar, se vuelve proceso. Sin embargo, incluso aquí aparecen respuestas de sobrevivencia, avisos comunitarios, refugio en la montaña y reorganización mínima para vivir. El capítulo concluye con listas de víctimas y capturas, reafirmando que nombrar es resistir al olvido. Las ofensivas circulares muestran la maduración de la política de tierra arrasada y preparan el terreno para la fase siguiente del libro, donde la persecución prolongada y el exilio se vuelven el horizonte cotidiano.